Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día jueves voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la primera lectura y luego el Santo Evangelio y después vamos a recitar el Salmo y hacer una oración. Hoy día mis hermanos les pido que abran su corazón, su entendimiento, que la palabra de Dios mis hermanos realmente atendamos a ella, ¿verdad? Porque no solamente es que la escuchemos, sino que pongamos atención, que hagamos la voluntad de Dios, que nunca dejemos de desatender al Señor, que Él es el que nos da todo. De Él recibimos especialmente la vida, que es lo más preciado que el Señor nos da cada día. Nos permite volver a levantarnos de nuestra cama, nos permite poder poner nuestros pies en la tierra, poder todavía hacer muchas cosas. Y por aquellos que siempre yo les pido que no tienen todas esas cualidades y que están enfermos o se encuentran en una cama postrados por una vida, pidamos al Señor por ellos, para que el Señor les dé la gracia, para que el Señor les siga aumentando la fe, especialmente cuando se sienten desolados, cuando se sienten solos, que no hay nadie en quien les acompañe. Pidamos al Señor. Es muy necesario, mis hermanos, que no nos olvidemos de que tenemos un Dios que nos ayuda en medio de la adversidad, del problema, de la dificultad que tenemos. Hablemosle con el corazón abierto, porque cuando le hablamos nada más de los labios, yo siempre digo esto, es la realidad. Cuando no abrimos en nuestro corazón, el Señor no nos va a atender, porque sabe Él que no le estamos hablando de lo más profundo de nuestro ser. Y cuando le hablamos con mucha fe, con confianza de que Él nos está escuchando, el Señor atiende nuestras peticiones. Por eso yo les pido pues, hermanos, que siempre atendamos al Señor, pero más que todo, hagamos su voluntad. Voy a comenzar con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Sirásida, capítulo 5, versículos del 1 al 10, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No confíes en tus riquezas ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me sucedió, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado diciendo, su misericordia es grande y Él perdona todas mis culpas. Porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente, y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son palabras muy sabias en este libro de Sirásida, que es la realidad. Muchas veces nos confiamos en lo que tenemos. Si tenemos riquezas, si tenemos un trabajo, nos queremos volver locos porque lo tenemos todo y ni siquiera nos acordamos del que lo pone allí, del Señor. El Señor es el que nos da todo lo que tenemos. Y si nosotros no somos agradecidos, lo dice muy claramente aquí en su palabra, que no desatendamos al Señor. Dice, no confíes en tus riquezas ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. Y muchas veces, mis hermanos, miramos a muchas personas también por ahí. ¿Qué es lo que hacen? Se sienten que con su dinero lo pueden todo. ¿Qué vemos hoy en la actualidad con los gobernantes de aquí, de este país, Estados Unidos?
los vemos vueltos locos porque se creen tenerlo todo. Tienen el poder, claro, pero de un momento a otro Dios se los puede quitar. Se creen que todo lo pueden, ¿verdad? Y nunca se ponen a pensar ni a imaginarse que hay un poder más grande que el de ellos. Y esto es para que nos demos cuenta, mis hermanos, que muy prontamente, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros ponemos toda nuestra fe en Él, todo se puede volver atrás, quitándole el poder a estos gobernantes que por ser hombres muy adinerados, someten a todas las personas a sus pies. Pero llegará un poder, como les digo, más grande, que incluso al más millonario lo puede dejar en la nada. Por eso, ojalá y estas personas se pusieran a reflexionar sobre eso y que, especialmente si creen en Dios, se retracten de todo su mal, de todo el daño que están causando y que han causado ya a muchas personas. Pidámosle al Señor para que todo esto cambie. Dice, no digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me sucedió, porque el Señor es paciente para castigar. El Señor es paciente para castigar. Pero no por eso, hermanos, vamos a caer de la noche a la mañana, vamos a cometer un pecado y luego vamos a que el Señor nos lo perdone y luego lo volvemos a cometer, que al cabo el Señor nos perdona, es misericordioso, es paciente. No pensemos de esa manera, porque tal vez llegará el día en que el Señor nos pida cuentas de todo ello y ya nada vamos a poder hacer, porque el Señor es el que tiene el poder y nosotros tenemos que someternos a Él. Nos guste o no nos guste, todo el poder es para Él y Él lo tiene todo. Nosotros somos unas simples criaturas frente al Señor. Dice, no confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descargará su ira sobre los malvados. Descargará su ira sobre los malvados. Esto, mis hermanos, si nos ponemos a reflexionar, muchas personas piensan así. Y tal vez nosotros también lo hemos hecho, ¿verdad? El Señor es misericordioso, ¿qué nos importa? Vamos y que Él nos perdone, que al cabo Él tiene mucha misericordia. Pero no pensemos de esa manera. Un día lo podemos cansar como el pueblo de Israel cuando lo cansó. Ellos pecaban, caían en el pecado y luego llevaban un cordero, llevaban un becerro o unas tórtolas para que el Señor les quitara ese pecado. Pero ya lo tenían harto al Señor con tantos animales, tanta matanza. Entonces, ¿se imaginan si en aquel tiempo el Señor se llenaba de cólera por aquellos que le hacían esto? Con nosotros va a ser lo mismo, porque no lo podemos estar cansando con nuestros pecados por el simple hecho de que nos perdona. Tenemos que reflexionar sobre aquellos pecados con los que caemos continuamente y pedirle al Señor más bien que nos arranque todo ese deseo de volver a caer. Y el Señor nos va a ayudar. El Señor no se tarda, pero también tenemos que poner de nuestra parte. No solamente le vamos a dejar todo al Señor. Dice, no tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. ¿Cuántos confían, mis hermanos, en el dinero? ¿Cuántos ponen toda su confianza en él? ¿Su fe en el dinero? Ni siquiera piensan en que existe un Dios. Ni siquiera piensan en que se pueden quedar pobres de un día para otro. Yo conozco personas que se la vivieron en su juventud trabajando para hacerse tal vez ricos
Del trabajo nunca nos vamos a hacer ricos. Del trabajo, todo aquel que trabaja para mantener su hogar no espera la riqueza. Solamente el Señor nos da lo que merecemos. Lo que realmente nos sirve para nuestro hogar es lo único que vamos a recibir. Pero si Él sabe que a través de eso que Él nos da, nos vamos a volver locos o tal vez nos olvidemos de Él, no nos lo va a dar. Es muy necesario, hermanos, que siempre pensemos en aquel que tiene el poder, en aquel que nos lo puede quitar todo de repente. Hay personas que tal vez cuando ven a un indigente, ¿verdad?, por ahí en la calle, lo comienzan a criticar, comienzan a decir que es un flojo, que no saben ni por qué anda allí, que esto y que el otro, pero no nos ponemos a pensar de que un día también nosotros podemos andar de esa manera, de indigentes, sin tener quien nos dé para comer. No podemos nosotros tirar la pedrada sin pensar en que nos puede caer a nosotros en la cara, ¿verdad? Porque Dios, mis hermanos, Él no permite que ofendan a sus hijos. Él no permite que andemos divulgando sobre otro y cargarle toda clase de maldades. Tampoco permite eso el Señor. Por eso es que tenemos que reflexionar y pensar en qué le estamos fallando a Dios para cambiar, para buscar la manera de que el Señor nos perdone y ser comprensivos con los demás. Eso es lo más importante, porque al final dice, ¿verdad? Al final de esta lectura de Siracida dice: no tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo. Perecerás en el día del castigo. Hermanos, el día de nuestro último día aquí en la tierra, vamos a ir ante el juez, que es justo. Su justicia no se parece a la justicia de un ser humano. Él castiga o da la gloria a quien Él quiere, porque Él sabe quién sí hizo su voluntad aquí en la tierra. Y por eso tenemos nosotros que pensar en qué tenemos que hacer y cambiarlo en su totalidad, para llegar a encontrarnos con Él en el día final. ¿Quién no desea eso? ¿Quién no desea encontrarse por una eternidad junto a Dios? Ya en ese banquete, como lo decía Jesús, un banquete exquisito, que ya no vamos a tener sufrimiento, ni nada que nos duela, porque el Señor nos ama, el Señor quiere que seamos felices eternamente. Claro que tal vez lleguemos a un purgatorio bien merecido, porque aquí no nos comportamos al 100% con Dios. Por eso, estas lecturas, mis hermanos, nos ayudan siempre a reflexionar. Es necesario que las leamos diariamente para que nos demos cuenta que tenemos un Dios que nos puede dar la gloria o dar el infierno, porque Él es el dueño de todo, inclusive de los demonios. Él tiene poder sobre ellos. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. De nada nos va a servir el dinero, mis hermanos, en el día del juicio final. Esos ricos, esos que se creen poderosos, que engañan a la gente con su dinero, se engañan también a ellos mismos, porque la realidad, si ellos no conocen de Dios, ¿verdad?, si no conocen de Él, pobrecitos de ellos porque nunca le buscaron. Pobrecitos de ellos porque nunca creyeron en su palabra. De aquellas personas que se acercaron tal vez a ellos para hablarles de Dios y los ignoraron, los mandaron vacíos, ¿verdad? No. Nosotros tenemos que continuar, hermanos, enseñando la palabra. No importa que haya muchas contras hacia nosotros, siempre las va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber contras en aquel que se encarga de llevar la buena nueva a aquellos que no la conocen.
siempre va a haber contras. Y si nosotros por esas contras nos echamos atrás, también vamos a dar cuentas de ello al Señor. Es muy importante, hermanos, que pensemos y reflexionemos en qué estamos haciendo, en que si está mal o está bien lo que hacemos. Porque el día del juicio, el dinero que tengamos, no vamos a ir con Jesús, ¿verdad? A decirle: Señor, tengo tanto dinero, mándame a la gloria, te doy esto. Al Señor no lo podemos nosotros comprar con nada. Por eso aquí lo dice claramente: el dinero no nos va a salvar del día del juicio. ¿A quién podemos comprar aquí en la tierra con dinero? A muchas personas. Si tú tienes dinero, todos están de tu lado. Pero si no tienes dinero, cualquiera te desecha, cualquiera te maldice, cualquiera te dice cosas. Pero si lo tienes todo, los tienes a tu lado y hasta compadre te hacen. Tienes amigos por donde quiera porque tienes dinero, pero el día que no lo tienes, todos te abandonan. ¿Qué pasó con el santo Job? Esa es una historia real para que las personas que llevaron a cabo su vida pensando que el dinero lo puede todo, el santo Job lo tenía. El santo Job, ustedes pueden compararlo en este tiempo como Elon Musk, nada más que el santo Job, él sí tenía amor hacia Dios, siempre buscó de Dios en medio de cualquier problema o dificultad, nunca se olvidó de él. ¿Se empobreció? Claro, Dios permitió que esto sucediera, a ver si él iba a perseverar todavía en su fe, y perseveró. Pero ¿qué sucede con los ricos de hoy en la actualidad? Ni siquiera se acuerdan de dar algo a Dios, y si lo dan, quieren que su nombre esté en un mural, que les den un trofeo, que les den una medalla, que les den algo para que ellos crezcan más, se crezcan más. Y eso no está bien. Ante Dios, ¿qué dice Dios en su palabra? Todo lo que des con tu mano derecha, que no se dé cuenta la mano izquierda. Así tenemos que pensar. No, nosotros queremos dar, pero que la gente se dé cuenta que diste. Eso no sirve de nada. Ante Dios, de nada te sirve. Lo que tú des, que no se dé cuenta nadie. Ni el mismo sacerdote, si es posible, cuando tú das una ofrenda a la iglesia. Nadie se tiene que dar cuenta más de que Dios. Especialmente hazlo con amor. Porque si no lo haces con amor, de nada te sirvió aquello que diste. Entonces, pues, hermanos, sigamos haciendo la voluntad de Dios para que el día final seamos grandes en el reino de los cielos. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apagará. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego.
La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿cómo se lo volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los primeros versículos dice que Jesús, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que le dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Todo aquel que haga el bien a un servidor de Cristo, a alguien que ande haciendo la voluntad de Dios, para que no lo deje sin ayudarle, por decirlo así, sin darle hospedaje tal vez, sin darle algo de comer, un vaso de agua, fíjense bien, un vaso de agua que le dé a aquel que está necesitado, que tiene sed, ¿verdad? Nada más por el hecho de ser de Cristo, por andar predicando la palabra de Dios, no se va a quedar sin recompensa. Aquel que dé un vaso de agua a un servidor de Dios, no se quedará sin recompensa. ¿Se imaginan lo bueno que es Dios con nosotros? ¿Y por qué nosotros vamos a ser malos con aquellos que se acercan a nosotros para hablarnos de Dios? Y esto sucede entre nosotros mismos. Criticamos a nuestros hermanos. Y eso no está bien. Porque si estamos haciendo el mal, el Señor todo lo ve. El Señor no está ciego ni está sordo. Tenemos que cuidar nuestras palabras en todo lo que hacemos y decimos, para que el Señor, en vez de andar criticando, ayudar al hermano necesitado. Y eso sí le agrada al Señor. Dice: al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdrá que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Yo no conozco esas piedras de molino de aquel tiempo, pero ha de haber sido alguna piedra muy pesada, una piedra con la que molían tal vez la semilla, lo que comían o lo que le daban a los animales. Ha de haber sido una piedra muy pesada. ¿Se imaginan amarrársela al cuello para que se hunda al mar? Sería mejor eso, dice el Señor, que todo el mal que hacemos a nuestros hermanos. Dice: aquel que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí. Si nosotros creemos en el Señor Jesús y otros son ocasión de que nos meten tropiezo para que no sigamos los caminos del Señor, si nosotros dejamos de seguirlo por otros que nos ocasionan el dejar de hacerlo, aquellos que nos hacen caer van a pagar muy caro con el Señor. A esto se refiere el Señor. Por eso, nosotros no debemos de ser ocasión de pecado para nadie. Más bien, hermanos, ayudar a todo aquel que quiere integrarse, adentrarse al amor de Dios. No tener envidia con nadie. Si alguien sabe o habla más bonito que nosotros de Dios, darle su mérito. Pero no andar diciendo: yo lo hago mejor. Ese no sabe. Ese ni siquiera lo escuchan. Eso es envidia. Y el Señor se enoja con nosotros cuando hacemos eso. Porque aquel se está esmerando mucho para ser escuchado por los demás. Y más bien, en vez de andar teniendo envidia por ellos, pedirle a Dios para que haya mucho más sabiduría en las personas que se encargan de llevar el mensaje de Dios a otros. Darle su mérito, ¿verdad? Porque eso es lo que agrada al Señor. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Al fuego que no se apaga. Todo lo que sea ocasión de pecado, cortárnoslo. Obviamente que no lo vamos a hacer, porque son necesarias para volver a nuestro trabajo, a seguir trabajando. Pero lo que sea
ocasión de pecado, con lo que sabemos caer continuamente, alejarlo, dejarlo a un lado, todo aquello que es malo, todo aquello que no agrada a Dios, todo eso que no es agradable ante sus ojos, arrancarlo de nuestra persona y no volverlo a cometer. A eso se refiere. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros, verdad, tener todo nuestro cuerpo sano, pero nuestro espíritu está todo lleno de muchedumbre, de maldad, de cosas que no le agradan a Dios? Estamos mal. Entonces, eso se refiere a nuestro Señor Jesús a través de este santo evangelio de hoy día. Y que no seamos tampoco ocasión de pecado para nadie. Porque todo el mal que hagamos a otro se nos va a ir encima. ¿Y qué hacemos muchas de las veces con nuestra vista, nuestros ojos? Pasa una mujer muy guapa, mal vestida, por decirlo así. Y yo digo mal vestida porque pasan con unas faldas tan cortas, unos chores tan cortos, que hacen pecar a la persona. Y eso no está bien también, ¿verdad? Pero aquella persona es la que va a pagar por su pecado. Y nosotros no tenemos por qué irlas desnudando con la vista, porque lo dice claramente aquí la palabra de Dios. Nos va a ir muy mal en el día del juicio. Nuestros ojos nos hacen pecar. Tratar de arrancar esa manera de ser de nuestra persona. A eso se refiere el Señor. Si nuestro pie nos hace pecar, cortémonoslo. Y al cortar ese pie, el Señor se refiere a que cortemos todo aquel tropiezo que hacemos que otros caigan, que hacemos que otros hermanos se vayan por caminos que no son los de Dios, caminos incorrectos, caminos de la maldad. Porque cuántas personas no te hablan a ti de que vamos para allá, mira, vamos al casino, con unos 100, 200 dólares que juegues, vamos allá al club aquel a tomar, a bailar, a disfrutar. Todo eso es hacer caer a un hermano, meterle tropiezo, hablar mal de él, hablar mal de un hermano o una hermana. Dios te va a pedir cuentas. Dios no se queda con nada, mis hermanos. Todo el tiempo nos va a pedir las cuentas a nosotros y nos va a hacer reflexionar sobre nuestro mal. En cuántas personas que siendo malas, causando mucho daño, el Señor los hace reflexionar en su mal y los vuelve al camino. Y muchos de ellos lo han seguido por siempre, como en aquel tiempo. En aquel tiempo miraban a Jesús, miraban sus milagros, y muchos que con el solo mirar cambiaban, seguían a Jesús. Donde quiera que él iba, allí estaban escuchándole, porque miraban sus milagros, miraban su forma de hablar, su forma de ser. Así tenemos que ser nosotros, no que seamos causa de pecado para los demás, ni tampoco tratemos de introducir el mal en otros. Más bien, hermanos, enseñarles cómo seguir el camino de Dios, enseñarles cómo orar, enseñarles cómo ir y reunirse con el Señor a la Santa Misa, estudios bíblicos para que ellos comprendan la palabra de Dios y se acerquen al Señor. Ese es el camino que nosotros debemos enseñarles, y no el camino de la perdición, porque el camino de la perdición ya desde ahorita podemos ver a muchos hermanos y hermanas que andan en él, y por más que les hablamos, por más que les decimos que cambien, no entienden. ¿Por qué? Porque el camino del demonio por el que ellos van, se sienten más tranquilos, según ellos con más seguridad, pero su maldad llega hasta lo máximo. Y entonces, si no cambian, el Señor los va a mandar a un lugar de castigo. Por eso nosotros tenemos que ser insistentes con el mensaje, enseñarles, hablarles de todos estos evangelios de los que el Señor nos
invita a que les enseñemos a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, este Santo Evangelio de hoy día nos pide que vayamos rectos por el camino. De lo contrario, el día final vamos a perder nuestra alma. Vamos a ir a un lugar que no es nada agradable, ¿verdad? Entonces, pues, mis hermanos, pidamos al Señor que Él nos dé la gracia, que Él nos dé de su Espíritu para seguirle sin titubear. Vamos, en este momento yo les invito a que hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos fortalezca. Y para ello vamos a recitar el Salmo número 1 y dice así: Dichoso el hombre que confía en el Señor, dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Sigue dando esa confianza a todo aquel que se pierde, Señor, que se ha estado perdiendo en caminos incorrectos, en caminos que no los lleva a ellos a nada bueno. Enséñale, Señor, el camino a seguir. Dirígelo, Señor, por donde ellos deben ir. Que a través de nuestras palabras, nuestros hermanos y hermanas sigan tus caminos, Señor. Bendito y alabado seas, porque no hay nadie mejor que tú, Señor. No hay nadie a quien seguir más que a ti. Tus palabras nos dan consuelo. Tus palabras, Señor, nos hacen ver el mal por el que nosotros vamos y nos haces ver, Señor, que tenemos que volver a ti, que todo lo mereces, que para ello, Señor, tú nos hiciste para amarte, para glorificarte, para seguir tus caminos, Señor, en medio de cualquier dificultad, de cualquier problema, que no hay nada, Señor, que tú nos niegues. Siempre estás ahí, Señor, para atendernos, especialmente cuando te abrimos el corazón. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por darnos tantos consejos a través de tus lecturas. Espíritu Santo, fortalécenos, ábranos la mente, ábranos el corazón para entender más bien el mensaje, que cada día no nos hagamos los sordos al mensaje de Dios. Que así como muchos andan en esta vida, que no quieren escuchar ni quieren atender al Señor, que nosotros no nos volvamos como ellos, que nosotros más bien enseñemos a todos aquellos el camino a seguir, para que a través de ti, bendito Espíritu, no lo perdamos de vista, y no perdamos de vista los pasos del Señor, aquellos que nos llevan a un lugar de consuelo, a un lugar eterno, en el que vamos a ser felices por una eternidad si nosotros no dejamos de seguir sus pasos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por continuar junto a nosotros. Madre Santísima, pido de tu intercesión, pido, Mamita María, que nos sigas ayudando, que sigas llevando todas nuestras necesidades, todo aquello con lo que nosotros no podemos ante Dios. Esos problemas, esas enfermedades que nosotros no podemos darle solución, que nuestro Señor todo lo puede, y tú con tu intercesión, Madre del Cielo, siempre le arrancas favores al Señor. Ayúdanos para poder ser fieles a Él y nunca retractarnos en lo que hacemos, en medio de lo que estemos pasando. Seamos siempre fortalecidos. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme. Ojalá y que no dejen de hacerlo, que no dejen de escuchar de la palabra de Dios, que no dejen de atender a sus mensajes, que siempre le abran su corazón al Señor y no pierdan de vista sus pasos, para que nosotros seamos fortalecidos siempre por el Espíritu de Dios, que nos acompaña y no nos deja ni un solo instante solos. Sigamos pidiendo por aquellos más necesitados, por aquellos especialmente que están olvidados de Dios, que no se acuerdan de Dios y que andan perdidos en este mundo. Pidámosle al Señor por ellos y hablemosles a nuestros familiares de nuestro Señor, para que se acerquen a Él, que nadie queremos que nuestra familia se pierda. Pidamos pues al Señor y que Él nos fortalezca en todo nuestro ser. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día jueves en compañía de sus familiares.